Bueno, mi gente, pues nuevo vídeo. Vamos a hacer otro brico. Como seguimos todavía preparando cositas para la temporada, hoy vamos a hacer bajos para pescar a mosca, 9 pies, 10 pies, el tamaño que queráis. Yo lo voy a hacer de 9 pies, pero sin nudos. ¿Qué vamos a utilizar? Ácido fénico o fenol, más conocido por la zona de Argentina como el típico pegatanzas, ¿no? Se utiliza mucho para el pejerrey y tal. Nos va a quedar, esto no es pegar dos líneas, sino que se van a fusionar. Lo que hacen es que se funden, el ácido funde las líneas, y entonces va a quedar una unión sin nudos y básicamente con la misma resistencia que el nylon original. Vamos a utilizarlo, ya que he tenido la suerte que un amigo mío pues me lo ha podido conseguir. Y la verdad que he estado probándolo, queda muy fuerte, me ha sorprendido. Nunca lo había utilizado y casi lo desconocía. Había escuchado algo que no sabía ni para qué servía. Así que os voy a enseñar qué materiales necesitamos, aparte del fenol. Y nada, vamos a crear un par de bajos. Los voy a hacer, bueno, ya hay un vídeo por ahí en mi canal en el que hago los bajos con nudos. Vamos a hacerlo, yo suelo hacer 1,10 m de 0,40. Y luego el segundo tramo suelo utilizar entre 0,35 y 0,30, suelo utilizar 90 centímetros y luego unos 80 centímetros, aunque aquí le voy a poner 1 metro para tener siempre de sobra y luego ya cortar en el campo cuando estemos pescando. Le voy a meter un 0,25, que es lo que suelo utilizar normalmente para la carpa. A veces bajo, ya lo he dicho muchas veces, bajo por un 0,20 tal, pero bueno, en un principio voy a poner un 0,25. Y en caso de que necesite, pues lo cortaría a 60 centímetros, le añadiría un tippet. Así que bueno, vamos a ir a la mesa, os voy a enseñar qué es lo que necesitamos para fabricar nuestros bajos. Y nada, yo os presento ahí la elaboración de ellos mismos. Bueno, pues aquí estamos en la mesa y estos son los materiales a utilizar. Ya he cortado las líneas para tenerlas ya preparadas. Aquí empezamos con el 0,40, vamos a montar dos bajos. En este lateral tengo el 0,25 y en este otro tengo el 0,35, al final me he decidido. Necesitamos esto, son dos trozos de goma eva. Suele venir en el tema de paquetería, siempre hay tipo de este tipo corcho, es como goma eva. Lo he cortado, lo he pegado con un trocito de cartón y le hemos hecho cortes paralelos, aquí también los tenemos. Le hemos hecho 5 cortes. Esto lo podéis hacer del tamaño que queráis y podéis hacer más bajo. Si decidís poner solo el primer tramo y atar el tippet, pues en cada ranura aquí nos haría el bajo. Entonces tenemos aquí para 4 o 5. Yo, sin embargo, pues ya digo, voy a hacer 0,40, 0,35 y 0,25. Vamos a utilizar el pegatanza. Esto me lo regaló un amiguete mío, me lo pudo proporcionar. Os ponéis ahí pegatanzas para Iván. La verdad que se lo tengo muy agradecido, lo desconocía, la verdad que me he quedado muy sorprendido. Vamos a necesitar un cachito de papel y luego una aguja para poder aplicarlo, ya que hay que aplicarlo muy fino, sin dejar gotas, para que no quede luego ningún tipo de relieve, y luego poder cortar los extremos al bies, el cual yo lo corto con un corta uñas que tengo por aquí también, ya que al introducir luego la línea y cortar siempre queda el bies y nos quedaría menos remate. Pero bueno, vamos a empezar. Como consejo, siempre os voy a dar que el primer cabo sea el más fino, ya que si introducimos, por ejemplo, el 0,40 va a quedar más holgura que el 0,35, entonces no van a quedar paralelos, que tienen que quedar así para aplicar lo que es el pegatanzas en medio. Entonces vamos a coger este que le tengo cortado, este es el 0,35, lo introduciríamos aquí, así, y nos quedaría aquí la línea, como podéis ver, aquí, y ahora pondríamos el 0,40, vale, vamos a ponerlo, introducimos, tensamos, y entonces quedarían así. Ahí se ve bien, mejor. Y aquí es donde habrá que aplicar en 1 centímetro, centímetro y medio. Me pega tanto. Vale, ahora cogemos el 0,35, su otro extremo, y lo pasamos por aquí, por el chicotera. Así, vamos a ver que entre bien.
Lo tengo aquí, vale. Y el otro tiene que estar aquí paralelo, vale. Bajamos hacia abajo y ahora introducimos el 0,25. Esto, bueno, pues ahora que tenemos tiempo, pues nos podemos preparar 10, 12, 15 bajos, lo que queramos, no tenemos problema. Vamos a ver, aquí. Los cortes hay que hacerlo lo más fino con un cúter bien afilado para que luego no queden abocados ni nada. Vale. Aquí tendríamos en este lado 0,40, salimos a 0,35, volvemos y salimos a 0,25. Vamos a volver a... Creo que sí me va a dar. Vale. Pues venga, vamos a montar el otro. 0,40. El 0,40 no, perdón, que me lío. Vamos a poner primero el fin, que lo he dicho y ya lo empiezo a hacer mal. Es que si no, luego no quedan bien unidos. Queda hueco y luego no se funde bien. Vale, lo introducimos. Parece que sí un poco engorroso, pero bueno, esto es así, tampoco no tiene ningún misterio. Vale, introducimos ahora sí el 0,40, siempre el fino, acordaros. Aquí. Vale, y ahora vamos a poner el 0,25. Y el 0,35. A ver, si lo ponéis al revés, tampoco pasa nada, pero quedaría más, mira, no sé si se aprecia aquí. Queda aquí un poco ahuecado, este mismo, aunque luego lo vamos a tensar. Pero de esta manera, pues se evita eso. Vale. Ahora vamos a tensar todas las líneas. Vale, ahí las tenemos todas perfectas. Creo que con el papel blanco se veía bastante mejor teniéndolo. Ahí se ven todas las líneas. Aquí quedan los dos bajos. Bueno, pues vamos a aplicar el pegatanta. Echamos las líneas a los laterales. Es un poco jaleo aquí por tener todas las líneas en los lados. Se pueden enrollar, pero bueno. Yo las dejo así y luego ya los pliego. El corta uña no nos va a hacer falta. Y el papelito le voy a poner por aquí para luego limpiar. El fenol siempre tiene que estar en un bote de vidrio, ya que como funde el nylon podría reblandecer los plásticos. Y contra mejor cierre, a mí mi amigo pues me lo ha traído aquí con un poquito de goma eva que le ha puesto aquí para que ni se seque ni se estropee. Procurar que no os toque la piel. Hay que tener claro que esto es un ácido y al final el contacto con la piel pues nos puede ocasionar algún daño. En caso de que os toque la piel, lo mejor sería el alcohol para poderlo limpiar o agua abundante con jabón, ¿vale? Tener mucho cuidado. Y luego los vapores, a ver, normalmente cuando se fabrica, cuando es mucho más tóxico, aún así siempre pues os recomiendo hacerlo en un lugar ventilado o en una habitación en la que no utilicéis mucho. Bueno, tampoco es que tenga un olor exagerado, pero sí muy característico. Así que nada, esto vamos a coger una puntita, nada, una gotita. Normalmente yo lo he visto en Argentina que es líquido. Sin embargo, a mí me lo han proporcionado, es un tipo de gel, que da ahí esa gotita. Y bueno, fijaros, es nada. El tema es distribuirlo bien. Vamos a empezar por aquí. Yo lo aplico así primero un poquito grueso. Así. Lo vamos a ir repartiendo poco a poco. Lo que me sobra se lo voy a pasar al otro. Quito la bolita. Como digo, tiene que quedar muy fino, muy fino. Vamos a repartir en 1 centímetro, centímetro y medio. Contra más liso, menos bolitas, pues va a quedar mejor, va a correr mejor por las anillas. Vale, ese primero está perfecto. Vamos a recoger aquí un poquito. Esto es con paciencia. Los bricos es echar un ratito. No tenemos prisa, ya que no nos hace falta inmediatamente. Este segundo, ese ya está. Vamos a por el segundo. Vamos a repartir bien.
como digo, 1 centímetro, centímetro y medio. Ya empiezo a olerlo, así que bueno, si estáis en una habitación, pues dejar las ventanas abiertas o procurar no entrar. Bueno, ahí está en 1 centímetro. Voy a limpiar un poquito la aguja, incluso le voy a tensar un poquito los dos y le voy a quitar un poquito más de material. A ver, que no se nos meta esta línea. Así un poquito más repartido. Así mejor. Vamos a coger otra puntita. Nada, es una microgota. Como habéis visto, yo lo escurro así y luego le voy aplicando. Vamos distribuyendo. Incluso si se abre así, para que entre por todos los lados, os lo podéis tensar de aquí sin ningún problema. Lo importante es no dejar ninguna gotita. Un poquito más. Solo nos hemos excedido. Vamos a dejarlo aquí. Ahí. Todo con paciencia. Como digo, esto es un bricolaje, lo hacemos fuera de nuestro tiempo de pesca. O incluso pues en la semana podéis ir montando y bueno, pues os vais reponiendo los bajos. Esparcidlo bien. Un poquito más. Bueno, he de limpiar un poquito porque ha habido un poquito de exceso. El papelito es eso, para limpiar el exceso de la aguja. Y vamos a dejarlo lo más fino posible. Bueno, pues yo creo que ahí está perfecto, más o menos. En las puntas siempre estirarlo para que no queden acumulaciones. Quede más fino. Ahora realizar el corte. Vale. Bueno, pues ahí queda. Como veis es 1 centímetro, centímetro y medio. Lo tensamos otra vez bien todo. Vale, vamos a cerrar el pegatanzas para que no huela. Fijaros, con este pequeño botecito, digo yo que serán 10 mililitros o por ahí, pues tenemos para una vida. Vale, así que esto ahora lo que vamos a hacer es dejarlo secar 24-48 horas. Perdonad. Yo en verano en 24 horas pues va perfectamente. Ahora ya hace algo más de frío, estamos en 1 de febrero, así que es cuando lo estoy haciendo. Lo voy a dejar secar 48 horas y os voy a enseñar cómo lo corto al bies, la resistencia, vamos a tensarlo y los vamos a guardar en nuestras bolsitas de zinc. Así que bueno, vamos a esperar 48 horas y os enseño cómo queda al final. Bueno, pues esto parece que ya ha secado, ya lo tenemos aquí. Al final lo he dejado un poquito más de 24 horas, lo he ido tocando y está ya seco de sobra. Así es como queda, para lo que veáis. Por eso hay que dejarlo bastante fino. Y nada, vamos a ir sacando el bajo. Y le vamos a ir cortando los excesos. Vamos a sacar primero este. Como veis, queda así. Nada, muy finito. Y como os digo, esto queda fusionado, no queda pegado. Es un ácido y lo que hace es fusionarlo. Como os dije, yo cojo un corta uñas para cortarlo un poquito al bies. Pongo así. Lo fuerzo un poquito hacia abajo. Bueno, forzar, nada.
lo inclino, vamos, mejor dicho, y corto. Y este otro exceso, hacemos lo mismo. Vale, vamos a por el otro lado. Aquí le tenemos. Ahora le vamos a probar la resistencia. Vale, bueno, pues así quedaría la unión. Queda una unión muy finita. Es flexible, o sea, no queda rígido. O sea, como veis, queda muy flexible. O sea que la verdad que bastante bien. Bueno, este le voy a recoger el otro y os enseño así la resistencia que tiene. Bueno, pues el otro abajo ya lo he guardado. He dejado este aquí para enseñaroslo mejor, por si no se veía. Aquí está el empalme, justamente aquí. No sé si se verá bien. Ahí se ve bastante bien. Y nada, esto queda perfecto. Pasa por las anillas perfecto. Resistencia, la del nylon. Podéis tener completa seguridad en él. Y bueno, pues a ver, esto no va a sustituirse nunca un bajo, ¿no? Comprado. Pero bueno, para los que nos gusta estar enredando siempre o no tienes disponibilidad de acercarte a la tienda, bueno, pues o en invierno te puedes ir preparando unos cuantos bajos y los tienes hechos tú caseramente. Así que bueno, pues espero que os haya gustado, un conocimiento más para gente que no conocía esto y espero que os haya gustado. Y nada, seguiremos dándole vueltas antes de empezar la temporada y sacaremos algún brico más por ahí. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por seguir el canal.